Abducción, aducción. Rotación superior cuando yo hago flexión o abducción, y rotación inferior cuando hago extensión o aducción. ¿Ya? ¿Cuál? No tendría estructura plana, ¿no? ¿Cuál? La escápula. La escápula, como que se desliza nomás sobre la parrilla costal. No tendría nada de eso. No, nada. Se desliza nada. ¿Ah? Todavía no hemos llegado a eso. Vamos a llegar a eso. ¿Ya? Todavía no. Espera. Hemos pasado de frente al miembro superior. Ahorita no, joven. Luego tenemos la articulación glenumeral, la más conocida de todas. ¿No es cierto? La glenumeral es una articulación enartrósica o esférica, sinovial o diartrósica. Es sinovial o diartrósica y es enartrósica o esférica. Tiene todas esas denominaciones. ¿Ya? ¿Cuántos movimientos tiene? Tiene movimiento de flexión y extensión, movimiento de abducción y aducción y movimiento de rotación externa con rotación interna. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué planos y qué ejes son de cada movimiento? El primer par, flexión y extensión, ¿qué plano es? El medial y el eje transversal. Ya. Pero como te dije, medial se usa solamente cuando está en la plana. Como esto es al lado, usamos el término antero-posterior. A otros decían paramedial. Yo digo, no, mejor vamos a cambiar el término, antero-posterior. Y el eje sí, es un eje transversal o lateral. Para la abducción y la aducción, plano frontal o lateral, eje antero-posterior. Para la rotación externa e interna, transversal con eje vertical. muy bien. Plano transversal u horizontal también le llaman, y eje vertical, otro le llaman perpendicular. Muy bien. Esos son los 6 movimientos básicos de la glenumeral, ¿de acuerdo? Pero no son los únicos movimientos que tiene la glenumeral. La glenumeral tiene además un movimiento compuesto, que es la circunducción. La circunducción es la suma de la flexión más la abducción más la extensión más la aducción. Flexión más abducción más extensión más aducción. Entonces, cualquier articulación que tenga esas 4 el movimiento de Circunducción, sí. Los hombros. A ver, ¿cuál es el error más frecuente? Considerar que la circunducción es rotación. No. La circunducción no es rotación. O sea, en la circunducción parece, pero no hay rotación. La rotación es externa o interna. Yo no necesito hacer rotación para hacer circunducción. ¿Ya? No se requiere. Por lo menos una rotación evidente no se requiere. ¿Ya? Y el otro par de movimientos son movimientos derivados, porque se parte ya de una posición distinta a la fisiológica o anatómica, ¿no? Ahí yo hago abducción a 90 grados y hago esto y hago esto y esto. Esto es aducción horizontal y esto es abducción horizontal. Aducción horizontal, abducción horizontal. Entonces, la glenumeral, considerada también como articulación del hombro, tiene 9 movimientos. 6 básicos, 2 derivados y 1 compuesto. Es la articulación que tiene mayor cantidad de movimiento del cuerpo humano. Es la articulación que tiene mayor amplitud de movilidad del cuerpo humano. Y eso está en relación a la función que cumple la mano dentro de lo que es la anatomía y la fisiología del cuerpo humano, dentro de lo que es la funcionalidad. La amplitud de los movimientos que tiene la articulación del hombro permite de que la mano se desplace en un arco de espacio cercano a 270 grados. Uno puede llevar acá la mano, acá, dar la vuelta y tirarla por acá, ¿ya? Casi 270 grados. Usted mencionó que
la prueba práctica iba a tomar según la posición que sea la articulación. En caso que yo realice el gesto técnico del mate, ahí está haciendo la rotación en otro plano. No, es que anatómicamente, para no entrar en discusión, conocemos primero la nomenclatura y el plano y el eje va a ser el mismo, no va a variar. Ahí no importa, porque en ese plano la rotación que está haciendo en ese. Claro, ya varía. Por eso es lo que quería preguntarle. Ya varía. Pero para no generar confusión, cuando se genera confusión, tomamos se realizan los movimientos, pero sobre los planos que originalmente hemos planteado. ¿Ya? Muy bien. Ahora miren, en la práctica, como ya les he dicho, la glé humeral trabaja siempre en conjunto con la cintura escapular. Entonces, por ejemplo, él, ¿no? Ha hecho un mate así, ¿ya? Un mate así. Entonces, este es un mate en el cual, ¿qué movimiento se hace en el hombro? En el momento del mate. Rotación y extensión. No, rotación, pero ¿qué tipo de rotación? Interno. Interno, muy bien. Y en el momento en que tú matas, haces extensión de codo, ¿no? Y haces una extensión de hombro, ¿ya? No. Tú estás acá y vas a hacer esto. No, sería la extensión. Extensión es aquí, ¿no? Esta es flexión. Tú haces primero, vas a matar, tú haces esto. ¿Qué haces? Flexión. Y cuando matas, haces esto. Haces extensión. Sí, no, así. No, te estoy confundiendo con lo del Claro, lo puedes hacer con rotación interna. Entonces tendrías que partir de rotación externa. Importante ver el gesto motriz, ¿no? Y para eso es mejor tener un video. Por eso le digo, si tienen videos, mejor. ¿No? Porque con los videos salimos de dudas. ¿De acuerdo? Con los videos salimos de dudas. ¿Ya? Ahora, sería una flexión, ¿cierto? usted, no, pero eso sería flexión, ¿cierto? Del hombro, profesor. cuando tú estás acá, sí, pero cuando matas, tú no matas así, pues tú no matas para atrás, tú matas para adelante. Solo para corroborar porque me estaba confundiendo. Me estaba confundiendo. Cuando matas, Si tú mataras así, estás. ¿No? Yo te quería corroborar. Quería corroborar para no confundirme. Así hacemos. Ahora, en la práctica, en el deporte se puede hacer eso, ¿no? Hay videos que pasan ahí en internet, ustedes los pueden buscar, salvadas magistrales en el voleibol. Pongan así, salvadas magistrales en el voleibol, video. Y están los videos. Matan para atrás, ¿no? No sé si los han trucado los videos, pero un fulano que se levanta 20 veces del suelo y para hacer Con la cara, con todo. sí, pueden ser videos trucados también. Pero es interesante porque eso yo lo analizo desde el punto de vista de osteocinemática. Lo que estamos estudiando acá es osteocinemática, ¿no? Y viendo los movimientos. Muy bien. Entonces, uno puede pensar de la infinidad de movimientos que hay en el hombro. Ya tú has puesto un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ayer, en el gol que le hacen a Galese, ¿cómo fueron los movimientos del hombro? A ver. Analícenlo desde el punto de vista osteocinemático. ¿Por qué no llegó? ¿Ah? ¿Cómo fue? ¿Ah? ¿Cómo fue el cabezazo? ¿Qué movimiento hizo el 9 de Uruguay que tiene 19 años? ¿No? Si nosotros no tenemos ni un 9 que tenga 19 años y que sea bueno, estamos jodidos. ¿No? ¿Ah? ¿Cómo fue? No, él ha corrido, le ha agarrado el vivo a Zambrano y se ha tirado porque el centro venía a media altura. Pero fue con flexión. Esa es fue así, una flexión con una rotación y una extensión. Así es. Así es. ¿Cómo es? Es una jugada estudiada. Sí, se especializan en jugadas de Jugadas estudiadas. Lo que pasa es que ellos tienen un mejor entrenamiento que nosotros. ¿No lo ve? El que sabe ver fútbol lo ve rapidito, ¿no? Yo supongo que ustedes saben de fútbol, ustedes son profesores de educación física. De repente ustedes son los incondicionales, no más saben hacer barra. No, pues yo no quiero profesores que sepan hacer barra, ¿no? Para eso no se requiere venir a la universidad. ¿Ya? Yo quiero que analicen la jugada. Entonces, ¿qué hizo Galese? A ver, no, tú no viste el partido. su reacción fue más. ¿Cómo fue? No, se tiró acá, así. Sí, pero
¿Y eso qué es? ¿Qué movimiento es este? ¿Ah? Es un movimiento de abducción horizontal, ¿no es cierto? Y acá hizo una aducción horizontal. Con la derecha hizo abducción horizontal y con la izquierda hizo aducción horizontal. Y hizo extensión de codo, pero no llegó. Oh. No llegó, le faltó brazo. Su reacción también. Una jugada explosiva. Pero esa es una jugada de gol. ¿Ah? Esas son las jugadas de gol. ¿No? Y ya corría el play, le habían hecho un gol sin. No igual, pero un gol al ángulo, que tampoco llegó. ¿Ah? Claro, en el minuto 94. ¿No? ¿De acuerdo? Muy bien. Asistencia. Entonces seguimos. En el codo, ¿qué tenemos? En el codo, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de articulación es el codo? Húmero radiocubital. Bisagra, bisagra. Lo primero es una articulación sinovial. Ajá. Diartrósico. Diartrósica. Sí. De tipo es ¿Cuántos huesos intervienen? Tres huesos. ¿Qué huesos son? Húmero, radio y cúbito. Es húmero radio cubital, ¿no? Conocida más comúnmente por articulación del codo. ¿Por qué le llaman codo? Porque el codo es un término que significa ángulo. Entonces normalmente nosotros tenemos esta articulación angular. Nadie camina con los codos extendidos, salvo que sean ustedes un paciente con salud mental. A propósito, se ha inaugurado el centro de salud mental en la clínica. Entonces yo he visto caminar, porque obviamente las prácticas que he tenido que hacer, cuando me iba al Arco Herrera, caminaban ahí, no, los pacientes caminaban con los codos extendidos, ¿no? Ninguno camina con los codos extendidos. Nosotros caminamos con los brazos sueltos, pero los codos están relajados y ligeramente flexionados. ¿No es cierto? Entonces aquellas personas que en la calle, yo he visto bastante, que se expresan así como los brazos extendidos, posiblemente tengan Probablemente, yo no digo que todas tengan, ¿no? Pero Claro, pero probablemente, sí bastante personas que así también las claro, están un poco tensos. Algo les está pasando. Bueno, entonces, en el codo, a pesar que tenemos tres articulaciones, porque tenemos la articulación entre el húmero y el radio, tenemos la articulación entre el húmero y el cúbito, y tenemos la articulación entre el radio y el cúbito. Esta última articulación se llama radio cubital proximal o superior. Funcionalmente, la radio cubital superior no juega con el codo, no se equivoquen. El codo básicamente es húmero radial y húmero cubital, pero el codo no tiene movimientos, solamente tiene movimientos en qué plano. extensión y flexión en el plano sagital o medial. Antero posterior, ya les dije. Cuando son las extremidades no usamos medial ni sagital. Antero posterior. ¿Ya? ¿De acuerdo? Antero posterior. ¿Y qué eje? Transversal. Un eje transversal o lateral. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces el codo es una articulación sinovial diartrósica ¿de qué tipo? Bisagra. En bisagra, ¿no es cierto? En bisagra. Otros llaman en ganglio. Pucha, ya nos complican la vista. ¿No? En ganglio. Y otras dicen es una articulación troclear. En la práctica funciona como una articulación troclear, pero a diferencia de la rodilla, el codo no tiene movimientos de rotación intrínsecos, no tiene. Es modificable. ¿Ya? Los movimientos de rotación se producen en la radio cubital superior, pero no pertenece al codo, desde el punto de vista fisiológico. Muy bien. Ejemplos aplicados al deporte de flexo-extensión del codo hay un montón, ¿no es cierto? Simplemente para seguir con el fútbol, ¿ya? Un saque lateral. ¿Cómo cogemos la pelota? Acá, ¿no es cierto? Hacemos flexión de codo y luego lanzamos, hacemos extensión de codo. ¿Qué? ¿Ya? ¿Y si llegas? Fuera de prácticas. Oh.
El día viernes vamos a hacer la parte práctica. Hoy día estamos haciendo la parte teórica. El viernes ustedes mismos van a hacer. De promedio. ¿Ya? Yo voy a traer acá papelitos y ustedes van a sacar lo que tienen que hacer su demostración. Usted no sabe cómo la pruebita. ¿Ah? Usted no sabe. No, de repente no sé, mira, yo no sé de mucho deporte, ¿no? Ya, pero trato de adaptarme o conocerlo, leer, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo básico, pues, ¿no es cierto? Yo no sé mucho de gimnasia, lo que veo, lo que he visto, ¿ya? Lo que veo, lo que he visto, pero ahí estamos, ¿no es cierto? Ahí estamos. Luego pasamos a las radios cubitales. Las radios cubitales son dos, la proximal y la distal, llamada también superior e inferior. ¿De acuerdo? Ambas son articulaciones sinoviales. ¿De qué tipo? De tipo trocoide, o cilindroidea o en pivote. Tiene varios nombres. Pero normalmente de tipo trocoide o cilindroidea o pivote. Sobre todo la articulación radiocubital proximal es trocoide o cilindroidea. En cambio, la articulación radiocubital distal es una articulación donde los dos huesos giran a la vez. El radio gira alrededor del cúbito y el cúbito también gira alrededor del radio. ¿Ya? Cuando nosotros estamos en supinación, los ejes del cúbito y del radio están paralelos. Y cuando estamos en pronación,